El día de hoy vamos a retomar precisamente nuestro estudio de la carta a los Gálatas, ¿sí? Vamos con unos pasos gigantescos. Vamos apenas en el versículo 1, ¿sí? Y hoy vamos a dar un paso más gigantesco. Vamos a abordar el versículo 2 del capítulo 1, ¿sí? Ese va a ser nuestro texto de estudio, el versículo 2 del capítulo 1 de Gálatas. Y a este sermón yo lo titulé En procura de nuestra identidad. En procura de nuestra identidad. Piense usted, cualquier documento, cualquier libro y aún hasta la primera impresión que tenemos de una persona es sumamente relevante al momento de nosotros hacernos una idea de lo que esperamos de todo ese documento o de esa persona, ¿sí? Ustedes han escuchado ese dicho común que la primera impresión es la que cuenta, ¿cierto? Y efectivamente, cuando uno va a presentar una entrevista de trabajo o una reunión formal, pues uno se atalaja de una manera debida para causar una muy buena impresión. Aún hasta uno mide hasta sus palabras, la manera en que va a expresarse. Uno no va a llegar hablando de la manera quizás natural o común que lo hace en el resto de la semana, sino que ya es meticuloso y empieza a guardar cierto rigor para causar una buena impresión. Entonces, si nosotros lo lleváramos a este texto, ¿sí?, a esta carta en particular, o a cualquier otra carta, o a cualquier inicio de un estudio, de un libro bíblico, el comienzo del documento nos va a causar una impresión que nos va a trasladar como a un panorama de lo que hemos de ver en el resto del documento. Fíjense que en el saludo que hace el apóstol Pablo, en cada uno de sus escritos, es verdaderamente enriquecedor a la hora de nosotros adentrarnos en el tema de sus cartas. Y como nosotros pudimos estudiar hace ya 2 semanas, Pablo comienza en la carta a los Gálatas directamente de una manera en que él empieza a adentrarse en los asuntos que son tan importantes para sus destinatarios. El apóstol Pablo no hace ningún tipo de espera. No hay palabras adornadas en su saludo. Más bien, de una manera urgente, él lo que hace es poner a disposición la defensa de su apostolado. De una. Él no anda con rodeos, sino inmediatamente él ve que el problema inicial es que su apostolado está siendo juzgado, está siendo menospreciado, y él viene a poner defensa de su apostolado, con la cual, con su defensa, lo que va a hacer es refrendar tanto su autoridad como el mensaje que es soportado en esa autoridad. No se anda con rodeos, y ciertamente debiéramos nosotros atender a esa situación, no andarnos con rodeos, sino directamente abordar el tema que está en cuestión. La primera impresión que nosotros tenemos al inicio de la carta es la de un apóstol que habla con firmeza. Habla con firmeza, sin hacer ningún tipo de rodeos. Lo que hace el apóstol es decirle en las primeras líneas que él es un apóstol, ¿sí? Eso es lo que dice, que él es un apóstol, pero no por mérito humano, sino por la voluntad de Dios. Y que la autoridad que le confiere el título de apóstol debe ser recibida como si fuera Cristo mismo quien les hablara. A eso es a lo que apunta el apóstol. Ahora, a decir verdad, las palabras de los apóstoles y los profetas no fueron otras que las mismísimas palabras de Dios. Porque esa fue la revelación. Dios habló a los profetas, Dios habló a los apóstoles, ¿qué? Su palabra.
su autoridad. Entonces, lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los apóstoles, fue la mismísima palabra de Dios. Por tanto, no debemos dudar en nada lo que en cada uno de sus escritos nos dejaron como testimonio de la fe. Fíjense, en las cartas de Pablo nosotros podemos evidenciar que sus saludos en cierto aspecto son cortos, pero están cargados de abundante información que revela precisamente el corazón del apóstol. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de comparar el volumen que ocupa el saludo de en las diferentes cartas del apóstol Pablo, sin temor a equivocarnos, las más extensas son la que encontramos acá, en la carta a los Gálatas y por supuesto la carta a los Romanos, y también pudiéramos incluir la carta a Tito. Pero de resto las salutaciones son muy cortas, ¿sí? Son muy cortas. Pero la salutación a los Gálatas tiene algo en particular. ¿Por qué? Porque resalta por la sequedad en las palabras. Pablo es muy seco, ¿sí? Pudiéramos decir incluso poco amable, ¿sí? Hay sequedad en sus palabras y aún así está cargada del conocimiento necesario y fundante para todos los creyentes en todas las épocas. Fíjense, dentro de los elementos más comunes de una salutación, pues ¿qué encontramos? Bueno, encontramos el autor y los destinatarios, que eso fue prácticamente lo que estuvimos explorando en el primer sermón, en la introducción a esta carta. En la salutación encontramos esos dos elementos, encontramos al autor y los destinatarios. Pero alrededor de cada uno de estos temas se desprenden conceptos que son tan profundos y tan necesarios para nuestra madurez espiritual. Ahora, si nosotros recordamos el sermón, el segundo sermón, el sermón de hace 2 semanas, nosotros podemos identificar cómo Pablo nos llevó tan solamente con el verso 1 a reflexionar en la importancia que nosotros debemos darle a esa autoridad que ha sido conferida por Dios y su Cristo a cada uno de sus obreros, los ministros de la palabra. Si nosotros, humanamente hablando, pudiéramos decir que esos hombres se tratan de eso, hombres comunes y corrientes, como lo fue el apóstol Pablo. Pero lo que hacía especial a Pablo no era algo que hubiese nacido de sí mismo. Más bien se trataba era de la obra de Dios a través de ese vaso de barro. Eso es. Lo que hace especial a un ministro de Dios no es el hombre, no es su intelecto, no es su brillantez ni su elocuencia, no es su presencia, es Dios usándole a él. Y este es Pablo. Así es que nosotros debemos reconocer a los siervos de Dios y no hacer de ellos una figura de menosprecio. ¿Por qué? Porque podemos menospreciar al vaso de barro, pero cuidado, que el vaso de barro está lleno de la gracia de Dios. Ahora bien, recuerden ustedes las palabras del Señor cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 20. Juan 13, verso 20. Dice el Señor en Juan 13, versículo 20. De cierto os digo. Y recuerden que cuando hay esta repetición del de cierto, que en el griego es amén, amén, lo que quiere decir el Señor, cuidado, esto es sumamente importante. Es muy importante. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí.
y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? No estaba recibiendo al enviado de Dios. Por tanto, no estaba recibiendo a su Cristo y no estaba recibiendo al Padre quien le envió. Esa es la gravedad del asunto. Hermanos, esta verdad la expresó Pablo desde el comienzo de la carta, recordándole a los Gálatas que él era un enviado de Dios. Él era un apóstol. Eso es lo que significa la palabra apóstol, un enviado. Pero, como lo va a enseñar más adelante, ellos, los Gálatas, ¿qué hicieron? Ellos endurecieron sus corazones por causa del descrédito que trajeron ciertos personajes, los judaizantes, y comenzaron a menospreciar al apóstol. Y con ello, no solamente menospreciaron al hombre, sino menospreciaron también el mensaje, menospreciaron su autoridad y en últimas menospreciaron a Cristo, el autor de ese evangelio. Ahora, lo que va a hacer el apóstol es sumarle a su identidad, porque eso es lo que hace en el versículo 1, decir, esta es mi identidad, y ahora lo que va a hacer el apóstol es sumarle algo a esa identidad. ¿Quién es él a causa del nombramiento de Dios y de su Cristo? Esa es la identidad de Pablo. No es según los hombres, sino lo que es él según Dios y según Cristo. Ahora, a eso Pablo le va a sumar la identidad de sus receptores. La identidad de sus receptores, la identidad de ellos, lo cual es sumamente importante aplicarlo en nuestra vida, en nuestras vidas, y debiéramos entonces nosotros preguntarnos ¿quiénes somos? Esa es la pregunta a resolver en el día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la primera impresión que damos? ¿Quiénes somos? Aunque el mundo quiera asignarnos una identidad, lo que somos no es lo que el mundo quiera que seamos. Eso no es. Más bien, al igual que Saulo recibió el nombre de Pablo, que probablemente fue porque los griegos pusieron ese nombre, o tal vez fueron sus mismos padres terrenales, Pablo se identificó como Dios lo había nombrado. Así es como se identifica Pablo. Él no se identifica como el mundo lo reconoce a él, sino como Dios lo llamó, como Dios lo nombró. ¿Qué dice el verso 1? Apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así debiéramos nosotros identificarnos, no como el mundo nos ve, sino como Dios nos ve. Entonces, la intención, amados hermanos, de este sermón no puede ser otra que la misma intención de Pablo, y es la de saber quiénes somos, pero en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Y para eso, como les dije, vamos a estudiar el versículo 2 del capítulo 1 de esta carta a los Gálatas. Pero quiero que hagamos la lectura nuevamente de los 5 primeros versos para no perder el contexto de nuestra percepción. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Dice la Escritura: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para poder resolver a la pregunta de quiénes somos en Cristo,
es sumamente necesario no desligarnos de la idea que trae Pablo desde el versículo 1. ¿Quiénes somos? Está íntimamente ligado a la identidad de Pablo y su autoridad. Lo que Pablo escribe en la palabra revelada de Dios y como autoridad delegada debemos aceptar con humildad y responsabilidad. ¿Qué? Esos calificativos que nos hacen ser lo que debemos ser. Prácticamente, el versículo 2 nos presenta dos profundas verdades para nuestro estudio de esta mañana. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo de lo que somos, o cuando menos, cuál debe ser nuestra identidad. El primer punto que vamos a estar desarrollando es que nuestra identidad se manifiesta al estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Esa es nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos en Cristo cuando estamos de acuerdo con la doctrina apostólica. Nuestra identidad se manifiesta al estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Y en segundo lugar, vamos a estar estudiando acerca de que nuestra identidad es revelada bajo el título de iglesia. Bajo el título de iglesia. Nuestra identidad es revelada bajo el título de iglesia. Y estos dos puntos, hermanos, son descritos en el versículo 2 cuando Pablo dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Sencillamente, Pablo hace dos anuncios sumamente importantes con los cuales busca acercar a los Gálatas nuevamente a la verdad a la cual fueron ellos expuestos la primera vez que Pablo les visitó y les enseñó el Evangelio de Cristo. Esa es la intención del apóstol, traerlos nuevamente a su identidad, a su verdadera identidad. Cuando el Evangelio es predicado y es creído, nosotros pasamos a una novedad de vida, ¿verdad? Entre las cuales está ser parte de la familia de Dios y por tanto tomamos el nombre de hermanos, ¿sí? Eso es lo que sucede. Tomamos el nombre de hermanos en la dinámica de que hacemos parte de una misma familia donde Dios es el Padre. En Cristo todos somos hermanos y a la vez somos inmersos en un solo cuerpo que es la iglesia. Es la iglesia. Hermanos, si nosotros no nos identificamos con ninguno de estos calificativos, con el calificativo de hermano o el calificativo de iglesia, ciertamente hemos sucumbido a una enseñanza que no es la bíblica. Si no tenemos en cuenta la hermandad y que hacemos parte de la iglesia, ciertamente nos estamos ya desviando de la verdad apostólica. Hermanos, no existen cristianos que no sean hermanos. Es imposible. No existen cristianos que no sean hermanos. Y tampoco existen cristianos que no hagan parte de la iglesia de Cristo, la cual tiene su expresión física ¿en dónde? En la iglesia local. Esas son verdades que están en las Escrituras. Pero bueno, con esto a manera de introducción quiero que avancemos con nuestro primer punto. Nuestra identidad se manifiesta al estar de acuerdo con la doctrina apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo, después de presentarse como el autor de la carta, él lo que hace es un anuncio sumamente importante, y es que él no está solo. Pablo no está solo. Nosotros pudiéramos ver, pobre Pablo, le cayeron encima todas las iglesias de Galacia y están cuestionando su autoridad, están cuestionando su apostolado, están cuestionando su mensaje. Está solo, pero Pablo dice, no estoy solo. Él dice, y todos los hermanos que están conmigo. Esta pequeña oración no es ciertamente muy aclaratoria como para saber a quiénes se refiere el apóstol Pablo. Pero lo que sí es seguro es que se trata de personas que le están acompañando en el lugar desde donde se escribió la carta.
Eso es lo que nosotros podemos notar, que desde el momento en que Pablo escribe su carta, él está haciendo un anuncio de que él no está solo, que hay hermanos que le están acompañando desde el momento en que él está escribiendo esa carta. Ahora, si nosotros consideramos las palabras de Gálatas capítulo 2, versículo 1, léalo usted allí en la Biblia, Gálatas 2, 1, mire lo que dice el apóstol. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fíjense, estas palabras apuntan seguramente a lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, que es descrito en el capítulo 15 del libro de Hechos, ¿sí? Y que fue justo antes del segundo viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. Y además, si nosotros consideramos que la carta a los Gálatas fue escrita no mucho tiempo después de la conversión de los Gálatas, es decir, no había pasado muchísimo tiempo de la primera visita del apóstol Pablo, y esto lo podemos entender porque en la misma carta, en el capítulo 1, versículo 6, Pablo se horroriza de que los Gálatas se hayan apartado tan rápido. Ahí está la expresión, tan rápido de Dios siguiendo otro evangelio. Allí según Gálatas 1:6. Si nosotros tenemos en cuenta estos sucesos, todos estos eventos, pues nos dejan entrever que Pablo escribió a los Gálatas en su segundo viaje misionero o previo a partir de la iglesia de Antioquía. Pudo haber escrito desde Antioquía, ¿sí? De Siria, Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía, que es Antioquía de Pisidia, que es la que está en la región de Galacia. Pero entonces Pablo seguramente escribió desde Antioquía estas palabras, esta carta a los hermanos Gálatas. Entonces, que Pablo se refiera a todos los hermanos que están conmigo, puede tratarse que todos los hermanos son la iglesia de Antioquía. Puede ser. Aunque también pudiera ser que Pablo se estaba refiriendo al grupo de hermanos que fueron delegados por la iglesia de Galacia para llevar esas noticias a Pablo de lo que estaba pasando en estas iglesias por causa de los judaizantes. Esto sucedió también con los corintios, ¿sí? Los corintios mandaron una delegación a Pablo para decirles: Pablo, mira, está pasando esto y esto, tenemos estos problemas. Y es allí donde Pablo comienza y escribe a los corintios. Y posiblemente también puede ser a este grupo de hermanos a los cuales hace mención el apóstol Pablo, a esa delegación de Galacia, de las iglesias de Galacia, que llevaron esas malas noticias de lo que estaba pasando en las iglesias locales. Pero de esto pues no tenemos sustento bíblico como tal. Pudiera ser, pero bueno, si nosotros tenemos en cuenta las otras cartas paulinas, nosotros podemos ver cómo el apóstol une a sus saludos, para ver ese esquema, cómo él desenrolla o se desenvuelve en las salutaciones. En esas otras cartas paulinas nosotros podemos ver que Pablo une a sus saludos a un grupo de hermanos también, a los más cercanos, los que hacen parte de su equipo de trabajo. Y por citar algunos ejemplos, quiero citar el caso de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, en esa salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es decir, Sóstenes estaba acompañándole allí al apóstol Pablo y es involucrado en esa salutación. Ahora, Colosenses, miremos el ejemplo de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Colosenses 1, versículo 1. Así saluda el apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, estaba acompañado por Timoteo. Ahora vayamos a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses. Filipenses 1, verso 1. Mire cómo es la salutación. Filipenses 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pero fíjense, ya al finalizar esta misma carta, la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 21, donde Pablo se extiende en otros saludos. Y esto que encontramos aquí en Filipenses 4:21 es muy semejante a la salutación que hace el apóstol en Gálatas. Filipenses 4:21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Sí, es muy similar al saludo del apóstol Pablo a los Gálatas. Nosotros podemos evidenciar, hermanos, que Pablo tal vez no se refiere a todos los hermanos de la iglesia, porque vemos cómo el común denominador es que se refiere a los más allegados, a los que hacen parte de su equipo de trabajo, a Sóstenes, a Timoteo en este caso. Seguramente no se refiere a todos los hermanos de la iglesia. Entonces lo más probable es que se trata de aquellos que han estado trabajando con él de una manera más cercana. Pero a lo que ciertamente nosotros debiéramos prestar más atención, es que estos que acompañan al apóstol Pablo son aquellos que no solo hacen parte del saludo de la carta, sino además están con Pablo acompañándole a él y acompañando a sus palabras. Esto quiere decir que esos hermanos se identifican plenamente con el pensamiento del apóstol y hace contrapeso a quienes están cuestionando su apostolado y el evangelio que predica. Los judaizantes llegaron a hacer ruido. No, Pablo, quién sabe quién lo nombró. Sí, vayan, pregúntele a Pedro, pregúntele a Juan y verá que ellos sí estuvieron con el Señor Jesús y los nombró apóstoles. Sí, pero Pablo, ¿de dónde salió? Y empezaron a sembrar cizaña en el nombre, en la autoridad que tenía Pablo. Sí. Y pareciera como si Pablo estuviera quedando relegado, quedando solo, pero Pablo dice: no, estoy solo, tengo hermanos que se identifican plenamente con lo que yo pienso, con lo que yo digo, porque lo que yo digo no proviene de mí ni de ningún hombre, sino proviene del cielo mismo. Pareciera escucharse a Pablo decir: aunque ustedes estén menospreciando el mensaje que les había compartido la última vez que los visité y me traten como un desconocido, tengan en cuenta que muchos otros que han creído en mi mensaje han permanecido en él y están conmigo. Esos son mis hermanos. Esos son mis hermanos. Y ahí es donde viene a funcionar ese término hermano con suficiente luz. El término hermano es utilizado de manera figurada por todos los cristianos, ¿sí? ¿Con cuál propósito? Con el propósito de demostrar que existe una relación con otros creyentes. Ese es el término hermano. No puede ser un término netamente efímero, frío, solitario. No, tiene la implicación de que hay una relación con otros creyentes. Y pudiéramos decir que es una palabra, hermano, que esa palabra significa un compañero en la fe. Un compañero en la fe. Eso es un hermano. Aquel que acompaña en la fe. Aquel que hace parte de una misma familia, donde Dios es su Padre. Esos son los hermanos. Y eso es a lo que apunta el pensamiento del apóstol.
Nuestro Señor, si ustedes recuerdan, por citar un ejemplo, nuestro Señor fue enfático en cierta oportunidad para dejar en claro lo que significa ser un hermano. Él lo hizo de una manera muy didáctica. Recuerden ustedes que alguna vez cuando nuestro Señor estaba enseñando en una casa, dicen las Escrituras que su familia natural le vino a buscar. Pero había tanta gente, se había agolpado tanta gente en ese lugar, en esa casa, que sus familiares, es decir, su madre y sus hermanos biológicos, ellos tuvieron que quedarse afuera. Y mandaron llamar al Señor. Y es allí donde el Señor hace mención de quién es su hermano. Marcos 3, versículos 33 al 35. Marcos 3, 33 al 35. Le mandan preguntar. Quizás su madre y sus hermanos allá en la puerta, viendo que no podían pasar, le dijeron al uno para que el uno le dijera al otro, se pasaran la voz de decirle, mira, dígale allá al Señor o a Jesús que aquí está su mamá y aquí están sus hermanos, que hágame el favor que lo necesitamos. ¿Sí? Y pasaron la voz, hasta que llegaron al Señor Jesús. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Qué dijo el Señor? Verso 33. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando, ¿a quiénes? ¿A los que estaban afuera? No. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y da la razón. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Piense por un instante. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo según este pasaje de Marcos? ¿Qué estaba haciendo? Estaba enseñando, ¿sí? Él estaba enseñando. Ahora, ¿qué estaba haciendo la gente que estaba sentada alrededor de él? Estaba escuchando la enseñanza del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿su madre y sus hermanos biológicos estaban allí escuchándole? No, ¿verdad? Entonces, preste atención con estos que estaban allí sentados, que estaban escuchando la enseñanza del Señor. A esa actitud de esos hombres y mujeres que estaban allí sentados escuchando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a esa actitud es a la que el Señor apela para llamarles hermanos. Hermanos. ¿Por qué? Él mismo lo dice, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos postremos a escuchar su palabra. Y esos son los hermanos. Un hermano es aquel que está de acuerdo con la doctrina. Eso es un hermano, el que está de acuerdo con la doctrina que se le enseña. ¿Por qué? Porque reconoce que lo que se le enseña es tal cual lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Y así ocurrió con aquellos judíos que se encontraban allá en la región de Berea, ¿sí? El apóstol Pablo viajó de Tesalónica a Berea, y ¿qué encontró con estos judíos cuando entró a su sinagoga y les enseñó del Evangelio de Cristo? Dice la Escritura allá en Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Refiriéndose a los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues ¿qué? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces,
Un hermano, óigame bien, un hermano ha de tener un corazón libre de prejuicios y con un pleno interés de ser instruidos en la verdad. Y la recepción del mensaje no será porque el predicador de turno fuera de renombre, ya sea un Pablo o un Silas. Los judíos de Berea se identificaron con esas enseñanzas y con el predicador porque la interpretación dada era acorde a las escrituras del Antiguo Testamento. No porque fuera de renombre el orador de turno. No, era por el contenido del mensaje, por la autoridad que le confiere. Esto quiere decir que al adoptar el mensaje, consecuentemente se está aprobando al mensajero y viceversa. Se aprueba al mensajero por causa de su mensaje. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo desde un principio. Yo no soy apóstol de hombre ni por hombre, sino por Dios y su Cristo. Hermanos, Pablo nos da a entender que la identidad de un hermano se manifiesta con estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Los hermanos que están conmigo, los que están conmigo. Un hermano se manifiesta con estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Ahora, si nosotros retomamos la pregunta de ¿quiénes somos? Pues debiéramos todos los creyentes decir sin ningún reparo que somos hermanos, que compartimos la misma fe, esas doctrinas que fueron traídas por los apóstoles divinamente inspirados y que desde ese tiempo los pastores y los maestros han venido enseñando en las iglesias para su edificación. Esa es nuestra identidad. No somos hermanos porque somos de la iglesia del pastor Pepito o no sé qué. Somos hermanos porque creemos en un mismo Cristo y predicamos la misma fe. No estar de acuerdo con la doctrina apostólica, la que está revelada en la Biblia, es romper con los lazos que unen a la familia de la fe. Y eso pasa. Cuando no estamos de acuerdo con la doctrina apostólica, de acuerdo a las Escrituras, se rompen los lazos que unen a la verdadera familia de la fe. Es por eso, hermanos, que vienen las divisiones. Y además con las divisiones viene también la permisividad a enseñanzas que no son bíblicas. Es decir, que a ese grupo de personas ya no los une la doctrina bíblica, sino los une las enseñanzas pervertidas de los hombres. Los Gálatas, al prestar su oído a otras doctrinas, lo que hicieron fue perder su identidad. A tal grado que Pablo ya no era considerado un apóstol y su mensaje no era considerado como la verdad de Dios. Hermanos, esto no es otra cosa que un llamado de atención. Esto es un llamado de atención a que no quitemos nuestra mirada de las Escrituras. Que nos identifiquemos plenamente con ellas, que son nuestra autoridad. Que nos identifiquemos con cada uno de los siervos de Dios que diligentemente han traído a las iglesias la enseñanza bíblica, sin ningún tipo de doblez y sin ninguna añadidura. Apóstol Pablo lo dijo, seguid mi ejemplo. No es el ejemplo de un hombre, es el ejemplo de un apóstol, de un enviado de Dios. Esto tiene también una gran advertencia, hermanos. Aunque Pablo dice que no está solo, que hay hermanos que se identifican con él, es por causa de la obra de Dios. Pues Dios el Padre y su Cristo fueron quienes los llamaron a ser su siervo.
Eso es fundamental. No seguimos a hombres. No seguimos doctrinas de hombres. No seguimos prácticas humanas. Seguimos a Cristo, quien ha puesto a vasos de barro para llevar su autoridad al pueblo de Dios. Amén. Por tanto, hermanos, nosotros debiéramos estar en guardia. Debemos estar en guardia en prestar nuestra atención, o más bien de no prestar nuestra atención a hombres que gozan con ciertos títulos que fueron conferidos por los hombres y no por Dios. De esos huid, dice la Escritura. Estos son usurpadores que hablan de lo suyo y no de la doctrina que Dios reveló en su palabra. Debemos afinar nuestro oído, hermanos. Y la única manera de afinarlo es con la Escritura, para que cuando escuchemos algo que no sea escritural, lo rechacemos tajantemente. Ah, pero es que es el de renombre, es el apóstol, es el pastor, es el no sé quién. No importa. Es Cristo y su palabra. No recuerdo quién fue. Me parece mucho que fue George Mueller, un hombre de oración, que alguna vez lo mandó a buscar la reina de turno. Señor Mueller, la reina lo necesita. Él le dice, no puedo ir, estoy en una reunión mucho más importante. Estaba con su Señor. No hay hombre sobre la tierra que nos pueda y nos quite la mirada de nuestro Cristo. Así es que, hermanos, si nos hemos de identificar como hermanos, sea porque seguimos las enseñanzas de un hombre que enseña las Escrituras, y es porque esa enseñanza y es porque su ministerio provienen de Dios, y solo así podremos ser compañeros en la fe. Solo por eso. Porque Dios está detrás de ese ministerio y de esa enseñanza. Para poder ser compañeros en la fe. De lo contrario, podemos caer en el ecumenismo. Ser compañeros de una fe distinta a la bíblica. Estaremos sirviendo a dos señores. A Mamón y a nuestro Señor. Muy bien, hermanos. Entonces nuestra identidad, como vemos, debe estar fundada en que nos acercamos, en que estamos de acuerdo plenamente con la doctrina apostólica. Y en segundo lugar, lo que nos enseña el apóstol Pablo es que nuestra identidad es revelada bajo el título de iglesia. Bajo el título de iglesia. Después de contrastar el carácter de los judaizantes, de los cuales están en oposición a la autoridad delegada por Dios y al mensaje que ellos predican, lo que hace el apóstol es aprovechar su saludo para guiar a sus lectores a que no olviden su identidad como iglesia. Como iglesia. En el sermón de introducción a esta carta, nosotros nos adentramos un poco estudiando en quiénes eran estos Gálatas. Y teniendo en cuenta que la palabra que encontramos allí es plural, Pablo les dice iglesias, nosotros pudimos distinguir que se trata de algunas iglesias locales, las cuales fueron fundadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Por la región sur de Galacia.
en donde las ciudades que el apóstol visitó fueron Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Y fueron a las iglesias de esas ciudades, a las iglesias locales, a las cuales se les escribió esta carta. Se trataba de una sola carta. No era la carta a Iconio, no era la carta de no sé qué, y si se más. No, era una sola carta, la cual pues debía ser compartida en toda esa región. Era una carta circular, debía circular por cada una de estas ciudades que hacían parte de la región de Galacia. Eran las iglesias de Galacia, y es así a los cuales se dirige el apóstol. Dice, a las iglesias de Galacia. Ahora, en cuanto a la calidez del saludo, fíjense que en otras oportunidades, cuando el apóstol Pablo se dirige a sus diferentes audiencias, el apóstol parece ser como más afectivo, porque él utiliza ciertos calificativos que lo demuestran. Por ejemplo, cuando él saluda a la iglesia de Éfeso, a la iglesia local de Éfeso, Pablo les dice en Efesios 1:1, él les dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Tremendo, ¿no? Son palabras muy cálidas. Él pudo haberles dicho a la iglesia de Éfeso, punto. Para de contar, pero no, él se extiende cariñosamente, siendo muy efusivo al decirles a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ciertamente, allí nomás ya hay una predicación, enseñar que es santo, enseñar que es fiel, enseñar que es en Cristo. Pero cuando Pablo dice aquí a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, pues es muy frío, muy parco. Ahora, fíjense la manera en que les escribe a los filipenses. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Dice el apóstol, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, incluso sus palabras son afectivas para con los corintios, siendo que los corintios también, entre los corintios y Pablo también había cierta tensión, y muy grave tensión, pero aún así las palabras de Pablo a los corintios son afectivas. Léalo usted en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de la segunda carta a los Corintios. El apóstol se refiere, dice, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero a los Gálatas simplemente les dice a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Galacia. Hermanos, es cierto que las palabras de saludo son secas, dándonos a entender que hay cierto distanciamiento entre Pablo y sus receptores. Es como llegar hablando duro, ¿cómo están? Bueno, ni siquiera les pregunta cómo están, hermanos. Vamos a resolver esta situación. Bueno, aún existen dificultades entre Pablo, aunque existen dificultades entre Pablo y los Gálatas, aún así el apóstol no duda en llamarlos iglesias. No duda, les llama iglesia. Aunque estas iglesias sí estaban dudando de Pablo, pero Pablo no duda en llamarles iglesias, porque él sabe la labor que él hizo en esas tierras. Él sabe la tarea que hizo con estos hombres, con estas mujeres, con estas familias. Él sabe que lo que sembró era bueno y que lo había hecho en tierra buena. No duda en llamarlos iglesia. Y ahora, como lo veremos en el versículo 3,
Pablo no les niega su bendición al decirles: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No les niega la bendición. Ahora bien, lo que tenemos aquí, amados hermanos, es un nuevo llamado de atención. ¿Para qué? Para que los Gálatas recuerden su identidad en Cristo. Nuevamente, los quiere atraer, a darles a entender: cuidado, ustedes están pisando terrenos que son ajenos. Recuerden que ustedes son hermanos y recuerden que ustedes son iglesia. Se trataba de creyentes. Seguramente eran creyentes jóvenes que en su inmadurez debilitaron sus muros doctrinales al permitir enseñanzas que iban en contra del Evangelio de Cristo. Y aún así, Pablo les llama iglesia. El término griego para iglesia es la palabra eclesía, la cual significa literalmente llamar fuera. Llamar fuera, eso es eclesía, llamar fuera. Aunque se trata de una palabra que era usada para identificar cualquier tipo de reunión, ¿sí? Era una palabra general que se utilizaba para mencionar alguna asamblea, alguna congregación, alguna reunión. Se usaba la palabra eclesía. Los escritores del Nuevo Testamento la utilizaron generalmente para referirse a la comunidad de fieles, de los cuales Jesucristo es su cabeza. Esa es la iglesia. Y de esta manera, amados hermanos, llamar a los creyentes en su conjunto, llamarles iglesia, es identificarlos con el Señor de la iglesia. Es identificarlos con el Señor de la iglesia. Es decir, que son aquellos que fueron divinamente llamados del mundo, llamados fuera, los sacó del mundo para servir a Dios a través de todos los tiempos. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora bien, que Pablo utilice el plural iglesias no significa que existan muchas iglesias de Cristo. Pues la iglesia de Cristo es una sola iglesia. Es una sola. Se trata de todo el número de los elegidos que han sido, óigame bien, que han sido en el pasado, que son ahora o serán en un futuro reunidos en uno. ¿Bajo quién? Bajo Cristo. Bajo Cristo. Pero que tiene una expresión que es visible en congregaciones locales. En congregaciones locales. Y esas congregaciones locales son plurales. Iglesia en Bogotá, Zipaquirá, en Chía, no sé dónde más. Iglesias locales, iglesias visibles. Y esas iglesias locales son fundadas sobre la doctrina de los apóstoles. O sea, fíjense que solamente con que el apóstol Pablo les diga a las iglesias de Galacia, ya les resalta dentro del contexto en que si ustedes son iglesia y que debe ser su identidad, deben entender que ustedes fueron fundadas sobre la doctrina, sobre las enseñanzas apostólicas. ¿Cierto? Es decir, sobre las enseñanzas de los enviados legítimos de Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo les escribió a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, esto es sumamente importante,
ya que Pablo, desde su autoridad como apóstol, les está diciendo a estas iglesias que la iglesia de Cristo fue construida, fue instituida y fue enseñada, ¿por quién? Por los representantes de Cristo. Por los representantes de Cristo. Y que distanciarse de la enseñanza apostólica no es propio de ninguna iglesia verdadera. Amados hermanos, si ciertamente decimos ser iglesia, necesariamente debemos entender que nuestra edificación se levanta no sobre ideas humanas, no sobre ideas humanas, por más modernas, por más atractivas que pudieran ser. Si somos una iglesia verdadera, es porque nuestra edificación está sobre la herencia espiritual que viene desde los apóstoles y los profetas de la iglesia primitiva. Cualquier concepto que sea novedoso, pragmático, que dé resultados, pero ausente de las enseñanzas bíblicas, van a edificar un buen club social. Claro, algo que es novedoso, algo pragmático, nos enseña la Biblia, eso se convierte en un club social, donde los adultos van a divertirse y donde los niños van a ser entretenidos, mientras que sus almas son corroídas cada vez más por la desolación de la palabra de Dios. La Biblia ya no se predica. Siendo que la palabra de Dios es la única que les ha de revelar el camino de la salvación. Hermanos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Martín Lutero dijo en su momento, abro comillas, la iglesia es aquella que no tiene mancha ni arruga y que es en verdad el cuerpo de Cristo. Esto lo enseña la Biblia. Amén. Pero continuó Lutero diciendo, y también la iglesia es la que se congrega en el nombre de Cristo sin que sus virtudes ya sean completas y perfectas. Hermanos, es verdad que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia perfecta, pero el que perfecciona es Él. Es Él. Nosotros somos la iglesia militante del Señor aquí en la tierra, la cual con el paso del tiempo avanzará en la procura de la perfección. Y aunque no lo logremos en esta tierra, aún así debemos abrazar la Biblia como ese compendio doctrinal que es pura en verdad y que nos fue dada desde sus orígenes por voluntad del Padre a través de sus santos siervos, los apóstoles. Unámonos en lo que la Biblia nos llama a unirnos. Y en lo que respecta a este sencillo versículo 2 de Gálatas 1, es a ser unidos en la misma doctrina y así ser partícipes de una misma fe, ser hermanos en la fe que profesamos. El Señor nos ayude, hermanos, a identificarnos no como el mundo, sino a identificarnos como Dios nos ha identificado, sus hijos, hermanos, iglesia, en una misma fe, en un mismo espíritu.